Hola a todos, te doy la bienvenida a una etapa más de los ejercicios en la vida cotidiana en su formato virtual. A través de este video te voy a presentar los pasos, las pautas, las instrucciones para la oración para este próximo mes, que es el mes de septiembre. Te voy a dar unas instrucciones generales sobre la elección, sobre el discernimiento, algunas cosas que tenemos que entrar en esta etapa, ¿sí? Y te mandamos junto con este video, por supuesto, los ejercicios para cada vez. Siempre estamos hablando de 3 por semana y una repetición. La semana siguiente, lo mismo. Y así vamos avanzando. Voy a compartir contigo unas placas para que puedas de alguna manera seguirme más de cerca, puedas tomar nota y orientarte mejor, más despacio en este mes. Siempre recomendamos retomar este video en la segunda parte del mes, acorde a los ejercicios que vayas entrando. Así vas como de alguna manera digiriendo todo esto poco a poco, porque todo de un saque puede ser mucho. Bueno, vamos a ver para septiembre qué tenemos. Primero te voy a presentar, no te asustes, todo el esquema que estamos recorriendo, toda esta aventura espiritual de los ejercicios que estamos recorriendo durante estos 7-8 meses de oración cotidiana, ¿sí? Aquí te presento los momentos principales del proceso de discernimiento y la elección en los ejercicios. Nosotros tenemos dos grandes brazos, podríamos decir, en los ejercicios. Uno que es esa barra inferior que dice primera, segunda, tercera y cuarta semana. ¿Por qué dice semana? No te agobies con la palabra, porque no te va a cerrar las cuentas, porque vos estás rezando durante 7-8 meses. Esto está pensado para los ejercicios de 30 días que Ignacio propone. Entonces, 30 días dividido 4 etapas, una semana cada etapa. Pero nosotros los estamos haciendo en su versión, que ya Ignacio los contempló en su época, para la vida ordinaria, cotidiana. Entonces, estos 30 días los estamos haciendo en el correr de 7 meses de oración. Pero bueno, en esa primera, segunda semana, lo que hacemos es la primera semana, abajo de todo, poner orden al yo, o sea, es la primera etapa, prácticamente los primeros meses de los ejercicios, nosotros estuvimos viendo el conocimiento interno del pecado, con la meditación, mirarse uno mismo, ordenarse, purificarse, encontrar su historia, reconocer su biografía, etcétera, etcétera. Pero ya después de la segunda semana empezamos a contemplar a Cristo. Ya no nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos a Cristo. Y empezamos con el nacimiento, con la vida oculta, con el bautismo en el Jordán, las tentaciones, y vamos a seguir avanzando con la vida pública de Jesús, los milagros que va haciendo, los encuentros o las comidas que va teniendo Jesús con la gente, hasta que después en tercera semana, que eso lo vamos a hacer en el mes de octubre, vamos a contemplarlo en su pasión. Y en el mes de noviembre, que es nuestro final de mes, ¿sí? El final de todo el mes final de nuestros ejercicios, vamos a contemplarlo en su resurrección, las apariciones de Jesús resucitado. Entonces tenemos todo este barra inferior que dice primera, segunda, tercera y cuarta semana, es la parte más contemplativa. ¿Pero para qué? Las flechitas van para arriba para que tú vayas haciendo en este proceso de este año tu propio discernimiento. Te propusimos desde el principio, ¿sí?, que vayas planteándote la pregunta: ¿a dónde me quiere Dios en esta etapa de mi vida? ¿Qué elección tengo que hacer a partir de este tiempo fuerte de oración que estoy haciendo en este año? Entonces ahí entramos en esa otra barra superior, horizontal, que dice discernimiento y elección. Y con una cantidad de ejercicios que salen para arriba. No te agobies con los nombres, porque eso es lo importante, que tú lo vayas
transitando casi sin darte cuenta, ¿sí? Pero desde que empezamos, nosotros tenemos varios ejercicios, ahí están puestos en azul, ¿sí? Donde todos apuntan hacia el discernimiento, ¿sí? Por eso el título de esta placa se llama Momentos principales del proceso de discernimiento y elección. Para que después, a finales de noviembre, salgas al mundo, hay una flecha que te lanza hacia la vida de nuevo, que es encontrar la misión en el mundo. Entonces podemos ver esos 3 óvalos que están en los ejercicios, donde hay una mirada a uno mismo, una mirada a Cristo y una mirada al mundo que nos va a recibir luego de esta experiencia. Vamos a ver esos cantidad de ejercicios en azul que empezamos desde el principio. No sé si te acordás de la palabra principio y fundamento, hacernos indiferentes, poner todo sobre la mesa, no apegarnos a ningún proyecto personal para que sea Dios el que ponga con su espíritu su voz, su deseo. Y empezamos a ordenar la vida, ¿sí? Yo espero que estos ejercicios sean ordenadores de tus afectos. Ese es el objetivo de los ejercicios, es buscar y hallar la voluntad de Dios, ¿sí? Para eso hay que ordenar los afectos, poner todo sobre la mesa, ¿sí? Y este proceso de discernimiento, de elección, empezó con aquel ejercicio que le llamamos llamamiento del Rey Eternal. Y la gran pregunta, ¿sí?, de hace unos meses, ¿a dónde nos invita Dios a transitar en esta etapa de la vida? Ahora van a venir varios ejercicios que colaboran para que en este discernimiento, en esta elección que te proponemos hacer. Ese que dice 169, preámbulos para hacer elección, el 170, definir materia de elección, el 135, preámbulos para considerar estados, después el 136, 2 banderas, que ya lo hiciste este mes pasado, y ahora entramos en este mes de septiembre en 3 binarios y grados de humildad, el 149 y el 165. A lo mejor aparece algo del 189 y 183, que es enmendar la propia vida y estado, y te voy a proponer lo de la confirmación de la elección. Te voy a dar unas pistas hoy para que vayas entendiendo cómo en ejercicios y en espiritualidad ignaciana confirmamos de que esto es voluntad de Dios y que esto no es voluntad de Dios. Y hay 3 modos para ir haciendo elección y confirmando la elección. Entonces, todo este desarrollo de nombres en azul hacia arriba es lo que vamos a tratar en este video, ¿sí? Tú vas a ir haciendo todo un recorrido que va haciendo alternancia entre meditaciones y contemplación. Las contemplaciones, acordate que es esa barra, ¿sí?, de abajo, mirar a Cristo. Pero también vamos a ir mechando algunas meditaciones para que ese conocer a Cristo vaya de alguna manera definiendo y perfilando tu propia vida y estado, tu propia acción, tu misión, te vaya ofreciendo criterios para elegir un modo de vida, un estilo de vida al modo de Cristo, o sea, un modo de vida cristiano. Entonces voy a enfatizar no tanto la barra de abajo, que es la de la contemplación esta vez, sino que esta vez voy a enfatizar la barra de arriba, la del discernimiento y la elección. En esta organización del mes de septiembre que te proponemos, que te enviamos el documento en un PDF, vas a ver que hay alternancias. Donde está la estrella roja son contemplaciones de la vida de Jesús, ¿sí? Siempre con esa propuesta del conocimiento interno del Señor, un conocimiento detallado, interno, pero con mi propia interioridad, un conocimiento que no solo es intelectivo, sino es afectivo e imaginativo. Es un conocimiento sintiente, para que yo me pueda identificar con Cristo. Pero esas contemplaciones de la vida de Jesús se van a ir alternando con algunas meditaciones que son propias de
el discernimiento y la elección de la misión. Vamos a revisar las que tienen la estrella, que son las contemplaciones. El mes pasado contemplaste la encarnación, el nacimiento, la vida oculta. Creo que llegaste hasta el bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús. Y ahora seguimos en su vida pública. El milagro de la hemorroísa, el peso de la duda, los amigos de Betania, Lázaro, Marta, María, el milagro del paralítico en la piscina, la unción en Betania. También Betania era el lugar donde Jesús iba a descansar, que tenía esos 3 amigos que eran hermanos, ¿sí? Marta, María y Lázaro. Y después María lo unge en Betania, en el ejercicio 15. Bueno, esos son contemplaciones. Recordad que las contemplaciones utiliza sobre todo la imaginación, ¿sí? Ver con la vista imaginativa, recrear la escena, ¿sí? Ver lo que dicen, lo que hacen, escuchar lo que dicen, después meterme en la escena como si presente yo me hallase, y después aplicar los sentidos imaginativos, ¿sí? Y de alguna manera sentir, gustar internamente de cada pasaje de la vida de Jesús. Pero junto con eso vamos alternando ejercicios que están con la flecha azul, que son más de discernimiento. La letra y el espíritu, el 7, nuestras relaciones conflictivas, el 9, 3 binarios, grados de humildad, 3 clases de personas, 3 modelos de desmesura para rezar el grado de amor y para enmendar y reformar la propia vida y estado. Todos esos ejercicios van a ayudarte a ti a ajustar el discernimiento, ¿sí? Son como unos criterios típicamente ignacianos que nos ayudan a elegir en verdad y con honestidad la voluntad de Dios. Y nos van a poner a prueba, nos van a testear. Son como unos test que van a evaluarte cómo estás tú en tu generosidad personal, cómo estás tú a la hora de entregar la vida a Cristo, cómo estás tú en el discernimiento. ¿Estás libre, querés hacer la voluntad de Dios o estás apegado? ¿Sí? ¿Estás replegado o estás generoso? ¿Cómo está tu corazón para decirle sí al Señor? Entonces, estos ejercicios que tienen la flecha azul son meditaciones que van a ayudarte al discernimiento de la misión, ¿sí? Entonces vemos que en todo el mes de septiembre hay de forma intercalada meditaciones con contemplaciones. Contemplaciones de la vida de Jesús, la que tiene la estrella roja, y las meditaciones que tienen que ver contigo, con tu forma de elegir, ¿sí? Tu vida, tus propios pasos, tus propias elecciones, ¿sí? Al modo cristiano, bueno, esas están con la flecha azul. Bueno, eso es lo que te vamos a presentar en el mes de septiembre. Y a partir de ahora yo me voy a centrar solo en las que tienen flecha azul. O sea, este video para el mes de septiembre tiene que ver todo con la elección, con el discernimiento. Recordad que los ejercicios son para elegir la voluntad de Dios. Buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Sí? Son ejercicios que obviamente partimos de la contemplación, de la mística, de la unión con Cristo, pero es para la vida, para que tú encuentres tu lugar en el mundo, para que te sientas unido con Dios ahí donde te toque actuar y vivir. Entonces, este es el centro ignaciano, son ejercicios para la vida, para que vos vayas repensando tus lugares de acción, no solo a nivel laboral, sino a nivel familiar, afectivo, vincular, ¿sí? A nivel ciudadano, a nivel social. Vayas sintiéndote y viviéndote como cristiano ahí donde te toque estar. Entonces, todos estos ejercicios te van a ayudar para vivirte plenamente, ¿sí? Con sentido cristiano en la acción. Aquí surge esa dinámica, doble dinámica que tienen los ejercicios contemplativos en la acción, que así se define un ignaciano. Contemplamos a Cristo, pero después actuamos, ¿sí? O si actuamos en la realidad,
es desde la contemplación previa de Cristo, ¿sí? No solo son criterios mundanos los que nos llevan a actuar, sino son criterios cristianos, evangélicos, pero para eso hay que contemplar a Cristo, conocerlo internamente para saber su modo de actuar, su modo de sentir, su modo de proceder. Entonces nos hacemos contemplativos en la acción. Vamos actuando siempre desde una instancia mística, reflexiva, contemplativa previa, ¿sí? No solo estamos en el mundo sin más, sino frenamos, reflexionamos, evaluamos, discernimos y después actuamos. Entonces, siempre está esta alternancia propia del ignaciano, ser contemplativos en la acción. Bueno, ¿cómo es un discernimiento y cómo se hace la elección en los ejercicios espirituales? Hay que ir recorriendo toda esa flecha. En este momento lo que importa no es que tú conozcas con la cabeza esto realmente después se estudia, ¿sí? Podemos hacer una reflexión de los ejercicios, una escuela de ejercicios. Ahora tu principal objetivo es hacer los ejercicios. No tanto el saber, arte y satisface el alma, sino sentir y gustar internamente. Lo importante es que tú vayas ahora encontrándote con Dios en la oración cotidiana. Pero bueno, empezamos a reflexionar un poquito cómo es esa oración cotidiana y cómo es ese proceso que en los ejercicios tenemos que hacer para hacer el discernimiento espiritual o elegir la voluntad de Dios. Y aquí tenemos estos pasos que hay que recorrer. Los vamos a ir recorriendo desde que empezamos en abril hasta el último día a finales de noviembre que terminamos. Lo primero es conocer el fin para el que fuimos creados. No sé si te acordás, pero en el mes de mayo rezamos ese principio y fundamento. ¿Sí? Nos preguntamos el fin. ¿Para qué yo soy creado? ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi principio orientador? Porque eso te va a marcar como el eje de tu elección, de las decisiones que vas a tener que tomar. Tenés que ser consciente hacia dónde voy, ¿sí? A dónde soy llamado. También hay que recorrer la indiferencia ignaciana. Indiferencia ignaciana no quiere decir que no me importe nada, sino que es que me voy soltando de algunos apegos para que sea la voz de Dios la que actúe en mí y no mis caprichos o mis intereses o mis deseos personales. Por eso vivir esta indiferencia ignaciana es como un requisito previo para el discernimiento, ¿sí? Que supone apertura, libertad interior, para que sea Dios el que trabaje en mí y no mis apegos o mis caprichos. Entonces, pedíamos ser indiferentes, estar libres, dejar que los ejercicios trabajen en nosotros con el Espíritu de Dios y no engañarme en este solitario y hacer lo que yo quiero al final y decir que Dios quiere lo que yo quiero, sino que es dejar que Dios tenga una palabra en mí para que yo después la reciba, la considere y a lo mejor después viva desde eso. También te invitábamos a conectar con tu deseo, con tu disposición, ¿sí? ¿Dónde querés estar? ¿Cuál es tu deseo principal? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Y para qué? Para que te dispongas hacia ahí y para que después haya una determinación, es decir, yo quiero hacer esto. ¿Sí? Entonces los ejercicios te invitan a eso, a que vayas conectando con tu propia vocación, que tú puedas encontrar un lugar en el mundo, que puedas encontrar el fin para el que fuiste creado. Eso te va a dar una libertad interior tremenda, una unificación personal muy fuerte. Eso te hace de alguna manera encontrarle un sentido a la vida. Después, no podemos perder el punto del realismo. No podemos hacer un discernimiento irreal, ideal. Todo tiene que estar acorde a nuestras posibilidades reales de elección. Siempre decimos, es difícil que Dios me pida fuertemente que yo sea astronauta, porque no hay muchas posibilidades reales para que lo sea. Entonces, ¿dónde está la realidad? Mirar el contexto, ¿a dónde me llama? ¿Sí? En familia, en la parroquia, en el trabajo, en esta institución, donde sea, pero de forma realística.
Y de ahí tenemos el quinto puntito, que es la oración, la introspección y la escucha. Este camino hay que recorrerlo, que es lo que estás haciendo todos los días que te pones a rezar. Escuchar, escuchar, disponerte, ¿sí? Hacer la oración para que sea la voz de Dios la que vaya calando en tu corazón y vaya hablando. Y ahí Dios te va a ir poniendo su propio deseo, que en el fondo coincidirá con tu deseo más pleno, eso que te hace feliz, eso que saca tu mejor versión, eso que te da plenitud y realización personal. Entonces, también después necesitamos que esos deseos se confirmen. ¿Cómo confirmamos la voluntad de Dios? A través de la consolación espiritual, lo que me deja en paz, lo que aumenta mi esperanza y mi amor, lo que me va conectando más con Dios y con los hermanos, lo que saca mi mejor versión, lo que me va dando plenitud, lo que me va apasionando por dentro y me va haciendo sentir alegre, claro, feliz, ¿sí? Integrado, unificado. Eso es consolación espiritual. Para nosotros la consolación espiritual es la luz verde. Eso que de alguna manera confirma, te dice, sí, dale, avanzá por ahí, ahí está Dios, largate por ahí. Si estás desolado, si las cosas te dejan seco, inquieto, oscuro, confuso, temeroso, por ahí no. Ahí hay luz roja, ahí está la desolación espiritual. Y después tendré que atravesar los puntos finales, la ejecución, me tengo que largar al agua, tengo que comprometerme con la práctica, con la acción, hasta que no se encarne eso que voy trabajando internamente, no está confirmado. Tengo que llevarlo a la realidad. Y el último punto es que la realidad concreta tendrá que ser favorable a la elección. Siempre ponemos el ejemplo. Me quiero casar con Juana. Creo que Dios me pide que me case con Juana. Bueno, muy bien. Lo confirmo, me deja consolado, estoy lleno de Dios. Creo que Juana es el amor de mi vida, con quien quiero hacer mi vida. Voy, me hablo con Juana y Juana me dice, yo no me quiero casar contigo. ¿Qué pasa? La realidad no fue favorable a la elección. O sea que hasta que la realidad no hable, no habilite, no confirme, no será de Dios. ¿Sí? Lo mismo pasa a veces, bueno, quiero ser sacerdote, pero de repente el grupo donde fui me dice, no, esto no es para ti y no me aceptan. O creo que Dios quiere que yo vaya a tal institución a trabajar y de repente siento que la realidad no me permite entrar en esa institución. Entonces, eso no es de Dios. Para nosotros, la realidad habla. La realidad concreta tiene que ser favorable a la elección. Hasta ahí no termina el discernimiento. No solo queda en una cosa interna, sino necesita una expresión externa que se concrete, que sea favorable en la realidad. Ignacio nos propone algunos preámbulos para hacer elección, para que vos vayas considerando estos ejercicios. ¿Sí? Y nos pone 3 puntitos, A, B y C. Es el ejercicio 169. Y nos dice, en ese 169, elegir solo lo que lleva al servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y a la salvación eterna de mi alma. Solo, ¿sí? Elegir solo lo que creo que hace al servicio y alabanza de Dios. B, lo que elija debe ayudarme para el fin al que fui creado. ¿Sí? Esto viene repitiéndose esta expresión desde el principio y fundamento, que lo vimos en mayo. ¿Sí? Esto supone una recta intención. Todo lo que yo vaya eligiendo en la vida tendrá que ver con ese norte disparador que yo voy encontrando en los ejercicios. ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es mi versión? ¿Cuál es el fin para el que fue creado? Todo tiene que estar ordenado hacia ese fin. Y en el punto C nos dice, no confundiendo los medios con el fin, porque si no,
en vez de ir nosotros a Dios, hacemos que Dios venga a nuestras afecciones desordenadas. ¿Sí? Siempre tener en claro a dónde voy y a qué. ¿Para qué hago esto? Esto es muy ordenador. Esto nos ayuda para la vida concreta, práctica. ¿Sí? A veces nos desparramamos con los medios. Decimos todo que sí, nos vamos atajando todos los penales, me voy disgregando y desorganizando y fragmentando en acciones perdidas que no tienen un norte, no tienen una claridad. Por eso, no confundiendo los medios con el fin, porque si no, en vez de ir nosotros a Dios, ¿sí? Hacemos que Dios venga a nuestras afecciones desordenadas. Me voy apegando a cosas, voy diciendo cosas que sí, esto es de Dios. No, 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 no. Eso eran medios. Los medios tienen que ir hacia el fin, no el fin hacia los medios. Y para eso nos proponía esta indiferencia ignaciana. Vamos a recordarla, ¿sí? ¿Qué dice San Ignacio? Es un requisito previo para elegir, para hacer discernimiento, que tú estés libre internamente, desapegado, abierto a lo que Dios quiera para ti, no ya diciendo, esto es de Dios y lo voy a hacer y te estás haciendo trampa y te estás autoengañando. Cuidado, hay que ser indiferente, dice Ignacio. Pedir esa indiferencia, tratar de estar abierto a todas las posibilidades. Y si alguna te interesa más, no pasa nada, pero la pones también en libertad sobre la mesa y dejala tocar. De repente Dios dice, no, por ahí no, es por otro lado. Pero si ya estás apegado a lo previo, Dios no te va a decir es por otro lado, porque ya tú haces que Dios vaya a eso que previamente tenías previsto. Entonces, cuidado, tenemos que ser lúcidos, ¿sí? Recuerden dos banderas, lucidez. Hay fuerzas contrarias dentro de nosotros que nos apegan, que nos hacen engañar. Entonces, es necesario siempre la indiferencia ignaciana, la apertura interior, la libertad, el desapego. ¿Qué dice Ignacio? De manera que no esté más inclinado o afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, más que me halle, dice Ignacio, como en el medio de un peso, ¿sí? Equilibrado, ni para aquí ni para allá, que me halle libre, que me sienta desapegado, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Entonces, esto lo vuelve a decir en el número 23, en el 179. ¿Qué decía en el 23? Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que fuimos creados. Y 189 va a decir, porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Tenemos que hacer un ejercicio espiritual todo el tiempo para salir del propio capricho personal, para salir del propio amor, del propio querer y del propio interés, y dejar que sea Dios el que vaya eligiendo. Obviamente, porque confío que cuando elige Dios y no mi capricho, me va a ir mejor en la vida. Porque esas elecciones tienen un disparo hacia la eternidad, porque salvan mi alma, porque sacan mi mejor versión, porque hacen mejor a mí y al resto, porque son más evangélicas que las otras, porque me van a dar más perspectiva de amor y de futuro que las propias mías, que son pequeñas, ¿sí? Son mezquinas, son caprichosas. Entonces, Ignacio nos pide salir del propio amor, del propio querer y propio interés. Este es el preámbulo para hacer elección. Si no tengo esto, no voy a poder hacer un buen discernimiento en ejercicios, porque me voy a autoengañar. Le voy a decir a Dios lo que yo quiero que diga. Entonces es un ejercicio constante de ir purificando mi corazón para que Dios vaya entrando. Y para esta purificación del corazón, Ignacio ahora en septiembre nos propone dos grandes ejercicios. O a uno le llamará 3 binarios y a otro 3 grados de humildad o 3 grados de amor. ¿Sí? Que nosotros vamos a ir a hacer, lo vamos a hacer en muchas partes, para que poco a poco tu corazón se vaya preparando mejor para hacer un buen discernimiento espiritual.
Esto para ahora en ejercicio, pero esto te va a servir para la vida entera, para que vayas como de alguna manera entrando en la dinámica ignaciana a la hora de tomar decisiones, elegir en la vida cuando te toque elegir las cosas que sea. Hasta el último día de la vida siempre estamos eligiendo cosas. Entonces esto te va a enseñar para este proceso de este pequeño discernimiento que estamos haciendo en los ejercicios, pero también es un estilo de vida, una propuesta espiritual profunda, adulta, por supuesto, no engañándose, siendo honestos con uno mismo y con Dios, y te va a ayudar para la vida entera. ¿Avanzamos? Cuando tú tenés que hacer elección y elegir la voluntad de Dios, Ignacio nos dice que generalmente elegimos de tres formas, ¿sí? Tres maneras de hacer elección. A él le llama tiempos. Primer tiempo de elección, segundo tiempo y tercer tiempo de elección. Pero vas a ver que te vas a encontrar aquí, en alguna de estas. Hay gente que elige por el primer tiempo. ¿Qué es eso? Cuando la elección viene dada de arriba y no se duda. Es cuando Ignacio dice, sin dudar ni poder dudar, la persona sigue lo que él es mostrado. Hay una claridad total que nos exime de toda interrogación, de todo discernimiento. Es cuando cae la ficha, ¿sí? Cuando se prende la lamparita y dice, ni lo dudo, es por aquí. Ese es el primer tiempo de oración, de elección. Pero muchas veces no lo tenemos. Algunas veces a lo mejor lo tuvimos y elegimos por ahí. El segundo tiempo es el más frecuente, que es por experiencia de consolaciones y desolaciones, ¿sí? Que uno va rezando, va mirando lo que te va dejando consolado, luz verde, lo que te va dejando desolado, luz roja. Llegamos a la decisión por las mociones, decimos, por los movimientos internos, afectivos, que se van alternando hasta que poco a poco se decanta la decisión. Este es el segundo tiempo. Probablemente la mayoría de las veces, si somos reflexivos y rezamos nuestras vidas, elegimos por aquí. Pero muchas veces tenemos que ir al tercer tiempo de oración, a otro modo, ¿sí? Que es el tiempo tranquilo, le llama Ignacio. Es cuando no hay agitación de espíritus, no hay emociones, no hay afectividad, no hay consolación, desolación que incline la balanza para un lado, ¿sí? Y entonces la persona usa la razón, ya no tanto el corazón de la emoción, ¿sí? Espiritual, el sentimiento espiritual, sino que usa la razón. Entonces aquí el sujeto, bueno, digo, ¿dejo este trabajo o no lo dejo? Y no tengo consolación que me confirme el dejar o no dejar el trabajo, ¿sí? Entonces uso la razón y ahí pone en este tercer tiempo 3.1, 3.2. 3.1 es, hago una tabla de pros y contras en dejar y no dejar el trabajo. Y a veces esas tablas, ¿sí? Me hablan, me interpelan, me mueven un poquito el corazón. Entonces, por la razón, trato de mover el corazón. Y si no, también Ignacio propone tres situaciones imaginativas, ¿sí? Dice, imagínate una persona que nunca has visto ni conocido. Contale tu discernimiento. ¿Qué te dice esa persona? Si quiere el bien para ti. Bueno, lo que vos crees que imaginativamente te dice, por ahí está tu corazón. Y a lo mejor por ahí se mueve la emoción. O si no, imagínate que estás en el momento de tu muerte. ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras tomado o dejado este trabajo? ¿Te hubieras casado o no te hubieras casado? ¿Sí? Entonces, cuando decís, sí, yo creo que si ya estuviera en la muerte, hubiera sido lo mejor casarme. Bueno, entonces casate, toma esa decisión, ¿sí? O en el momento del juicio final, ¿sí? Cuando no sé qué elegir, y si estuviera en el juicio final, ¿qué hubiera elegido? Sí, tal cosa. Bueno, entonces hace tal cosa. Pero bueno, son ejercicios imaginativos que mueven la razón para que después finalmente se mueva el corazón.
Pero ojo, cuadro a la derecha, que la confirmación de esa elección, en cualquiera de las tres situaciones, se la tengo que presentar al Señor. Tengo que presentar la decisión tomada y pedir la aprobación de la decisión tomada. ¿Sí? ¿Cómo confirmo y cómo siento la aprobación de Dios? Por medio de la consolación. En eso Ignacio, cuando era general de los jesuitas, iba abriendo un colegio, iba mandando otros jesuitas para un lado, otros para otro. Él siempre decía esto: Padre, confírmame. Hijo, confírmame. Espíritu Santo, confírmame. Y hasta que no sentía la consolación, que estaba claro, seguro, en paz de tomar esa decisión, no tomaba la decisión. Entonces, que el Espíritu de Dios confirme a través de la consolación. Para nosotros es la luz verde para la acción. ¿Sí? Hasta que no estoy consolado, hasta que no me deja seguro, tranquilo, ¿sí? Unificado, no tomo la decisión, sea del primero, del segundo o del tercer tiempo. Bueno, amigos, aquí tenemos tres formas para hacer elección. Hay elecciones que se hacen por el primero. A lo mejor alguno de ustedes dirá: yo nunca he hecho una elección por el primero. Y otro decir: sí, yo cuando me propusieron casamiento dije automáticamente que sí, sin dudar ni poder dudar. O cuando me invitaron a participar del coro de la parroquia, dije sí, porque sé que eso para mí es la vida. Claridad. La ficha cae. Otras veces hemos elegido en la oración, sopesando los movimientos del espíritu, y por consolación vamos eligiendo y se va decantando la elección. Y a veces no tenemos nada en el corazón y estamos en un tiempo tranquilo, dice Ignacio, no hay agitación de espíritus, entonces tenemos que trabajar con la cabeza, con la razón. Y ese es el tercer tiempo. Hacemos una lista, nos proponemos en una situación imaginativa, lo que sea, para ver qué hay en nuestro interior, por dónde se decanta la balanza. ¿Sí? Bueno, entonces son las tres formas de hacer elección. Eso que tú tenés para el discernimiento en este tiempo, eso que estás eligiendo, eso que sentís que Dios te está invitando en estos ejercicios, empezarle a poner rostro, empezar a nombrarlo, empezar a considerarlo, ¿sí? Y date cuenta cómo vas a elegir. ¿Es por el primero, por el segundo, por el tercero? A veces vamos por el primero, ¿sí? Pero después siempre igual lo pasamos por la confirmación de la elección, que es la consolación. Necesitamos llegar a la consolación espiritual. Vamos a ver este ejercicio. En determinado momento, tú vas a tener este que se llama 3 binarios, ¿sí? 3 binarios es un ejercicio, es como una especie de test, un filtro que Ignacio nos propone en el camino para que veas cuán apegado estás o no a tus cosas, cuán libre o no estás a hacer la voluntad de Dios. Y nos propone un ejemplo, una parábola. Ignacio recurre a la experiencia de 3 clases de personas, ¿sí? Que han recibido un dinero, no pura y debidamente por amor. Todos quieren salvarse y hallar la paz, pero lo hacen de 3 maneras diferentes. Es un ejemplo. A partir de este ejemplo, tú tendrás que ponerte en tu situación. Y es un ejemplo de 3 personas, 3 tipos de personas que reciben un dinero. ¿Cuán apegados están a ese dinero? ¿O cuán libre estás? Ojo, el dinero para nosotros no es el centro. De repente es un proyecto, un rol que ejerzo, una actividad que no la puedo soltar, un prejuicio que tengo que considerar y soltarlo. ¿Qué apegado estás? No solo es dinero o cosas materiales. A veces son vínculos, proyectos, trabajos que hago, papeles que desempeño y que no me imagino,
estilos de vida que no puedo soltar y no me hacen bien, ¿sí? Entonces, aquí Ignacio nos propone por medio de esta parábola que te evalúes, que hagas un test de cómo está tu libertad interior. La primera actitud es la persona que le dan el dinero. Es un dinero no muy bien habido. Imagínate, te regalo, nada, $200.000, ¿sí? ¿Qué haces? La primera actitud de la primera persona es la del que no hace nada. Se rehúsa a poner los medios para dejar la cosa adquirida, o sea, el dinero. Y se deja para el final de su vida. ¿Qué dice? Lo recibo igual, no sé de dónde viene, lo tomo y bueno, y al final de la vida pediré perdón si estuve apegado o no estuve apegado. No hace nada, ¿sí? La segunda representa a los que se engañan, ¿sí? Porque el primero no se engaña, lo toma, lo deja, yo lo tomo, ¿sí? Yo sigo con este rol, yo esto no lo suelto ni loco, ¿sí? A mí esto no me lo quita nadie, yo no me veo viviendo sin este tipo de cosas, o sin este tipo de personas, o con este tipo de dinámicas, sé que no me hacen bien, pero sigo porque no puedo dejarlo, no hace nada, ¿sí? Al final de la vida pedirá perdón. El segundo se engaña. Quiere dejar ese dinero, quiere no aceptarlo, pero se justifica y tampoco está dispuesto a dejar esa cosa adquirida, que es el dinero. Racionaliza, se justifica y no está interiormente desprendido. Generalmente cuando es un dinero dice, bueno, lo acepto, pero una parte se lo voy a dar a los pobres. Se justifica. ¿Vieron? Hace una racionalización, se engaña. En cambio, la tercera actitud de la persona sí quiere afectiva y efectivamente liberarse de ese dinero, de la cosa adquirida. Es la que vive finalmente la indiferencia ignaciana, la libertad interior. Esta tercera actitud es la más perfecta, ¿no? Esta persona sí puede emprender un discernimiento válido y llegar así a hacer una sana y buena elección. Y es la que es capaz de decir, mira, me encantarían los $200.000, pero ¿sabes qué? No los quiero. No me los des. No sé de dónde vienen, no me van a ayudar, no me quiero apegar a eso, no quiero estar comprometido y pone un límite, se desapega. Es la que ignacianamente decimos vive la indiferencia, es capaz de no ponerle el afecto a esa cosa, se desapega. Entonces, afectivamente y efectivamente se libera de esa cosa adquirida. Esa cosa adquirida, recuerden, puede ser un vínculo, un rol que ejerzo, una manera de vida, un estilo de vida, ¿sí? Una forma de posicionarme, unas ideas que son rígidas en mí, que no puedo liberarme de ellas. No solo vayan por el dinero y las cosas materiales. Entonces, Ignacio nos propone en este mes de septiembre el ejercicio de tres binarios. La palabra latín binaria, que para nosotros es complicada, quiere decir doble o par. Es como los binarios del tren, las vías del tren. Son como de dos líneas, ¿no? Llevamos dos opciones dentro de nosotros. ¿Lo tomo o lo dejo? Y siempre estamos tironeados por esas dos fuerzas, ¿sí? En vez de decir binarios, ahora diríamos tres clases de hombres, tres tipos de personas, ¿sí? Y complementan y rematan el ejercicio de dos banderas. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de dos banderas? Que siempre estamos tironeados por dos fuerzas contradictorias, el ejército del Satanás y el ejército de Cristo, ¿sí? Entonces, de vuelta, Ignacio hace una vuelta de rosca más y nos propone que hagamos este ejercicio para preparar tu elección, o sea, para ver a mí mismo cómo estoy delante de Dios. ¿Estás apegado a algunas cosas o estás indiferente? ¿Estás pronto para hacer un discernimiento o estás encaprichado con algunas cosas que no podés mover, ¿sí? Internamente? Tres binarios
no versa sobre una materia moral o un pecado. No estamos hablando de pecados. Estamos hablando de cosas buenas en sí, sino estamos hablando de seguridades psicoafectivas que no nos permiten vivir libremente la elección en los ejercicios. El ser humano se apega, se agarra de cosas muy insólitas, que no son cosas malas, porque estamos hablando de personas, vínculos, roles, papeles que ejercemos, proyectos que no nos imaginamos si no los tenemos, ¿sí? Situaciones que no nos imaginamos no vivirlas, nos creemos que nos vamos a quedar vacíos, ¿sí? O nos creemos que nos vamos a quedar como desnudos si no las tenemos, y no es verdad. Responden a nuestras pobrezas psicoafectivas, a nuestros límites, a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, temores del futuro, que si los dejamos crecer dentro, claro que yo no voy a elegir la voluntad de Dios, porque me van a dominar, me van a bloquear, ¿sí? En cambio, Ignacio quiere que te liberes totalmente, ¿sí? De esas cosas, que llegues a ese tercer binario, a esa indiferencia. ¿Para qué? Para que puedas escuchar una nueva propuesta. Si estás apegado a esto, no vas a escuchar una nueva propuesta, vas a escuchar solo esto, ¿sí? Vas a seguir agarrado a estas pequeñeces, ¿sí? Que nos dominan. El objetivo de este ejercicio es verificar la adhesión de los afectos del ejercitante, que sos tú, al camino de la salvación que propone Jesús. Que puedas verificar cómo estás internamente, que puedas testear el grado real de libertad o de indiferencia y conocer los mecanismos inconscientes de autojustificación que siempre te salen para todo y no te hacen bien, porque te apegan, te esclavizan, te dominan, te controlan, no te dejan seguir la voluntad de Dios. El objetivo es que te puedas liberar de condicionamientos y apegos afectivos, que puedas remover las ataduras que dificultan la libertad de elección de la voluntad de Dios. Y vamos a recordar ese cuadro de la derecha, el ejercicio 151. ¿Sí? Ignacio nos propone en sus ejercicios esta composición del lugar, ver a mí mismo cómo estoy delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más grato a su divina bondad. ¿Sí? Lo que sea más grato, ¿sí? Eso es lo que queremos seguir, lo que sea más en condición, más en sintonía con la voluntad de Dios. Ese es nuestro objetivo para los ejercicios. No hacer mi propio amor, querer, interés, sino lo que sea más grato a Dios. Que no va a tener que ver con algo negativo tuyo, sino algo que te va a hacer mejor a ti. Esa es la confianza básica, que la voluntad de Dios no está enemistada con tu propio deseo, con tu propio anhelo, pero no es con tus apegos, no, con el anhelo más hondo que tenés, que te deja más libre por dentro. En este ejercicio de 3 binarios, ¿qué vas a pedir? Aquí será pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divinidad y salud de mi alma sea. Es el magis ignaciano, ¿sí? Resuena con el magis del principio y fundamento, que lo vimos, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que fuimos creados. Esta es la esencia de la espiritualidad ignaciana, elegir lo que más, que tiene que ver contigo solo, no es una ley universal para todos iguales. Cada uno tendrá que ver qué es lo que a ti te apega y qué es lo que a ti más gloria de Dios te trae. Qué es lo que más tenga que ver con el fin para el que tú personalmente fuiste creado, que es distinto para el mío. Entonces la meditación de 3 binarios es para abrazar lo mejor para ti, ¿sí? Desear y conocer lo que sea más grato a Dios, su divina bondad. Esa es la petición que vas a reencontrar en los ejercicios. Y los coloquios son los mismos que se hicieron en banderas el mes pasado. Y se trata de una gracia para alcanzar. No es que ahora tenés que hacer un ejercicio voluntarístico del deber ser, de la exigencia, del autocontrol y decir, tengo que ser desapegado. No, lo pedimos.
¿sí? Es una gracia que yo la voy tratando de recordar al Señor que me regale este estado. Este estado es hermoso cuando uno se encuentra en el tercer binario, ¿sí? Desprendido, indiferente, buscando lo que mejor haga Dios. El sujeto se unifica, se libera, se pacifica. Esto es una buena noticia. Lo que pasa es que hay que romper algunas barreras del ego que es controlador y es muy caprichoso, ¿sí? Entonces, bueno, el coloquio de estos ejercicios son iguales a los que veníamos haciendo en tres banderas. Esto que propone Ignacio de los tres binarios, el primer tipo de persona, el segundo y el tercero, en la Biblia los tenemos claramente. Los vamos a rezar nosotros exactamente con estos textos bíblicos, ¿sí? El primer binario, aquel que no puede dejar la cosa adquirida, el que no puede dejar esos $200.000, ¿sí? Y no puede decir, no, no los quiero, no los preciso. ¿Quién es? El joven rico, ¿sí? No puede dejar sus bienes, ¿sí? Recuerden que no solo son bienes económicos, salgamos de ahí, porque a veces no es nuestro tema el apego económico, a veces son otras cosas los que más nos apegan. Pero bueno, el joven rico es una expresión del primer binario, el que no puede dejar esos $200.000. El segundo binario es el que se justifica, el que se engaña. Sí, los tomo porque me muero, porque me apego, pero bueno, los doy un poco a los pobres, entonces me engaño, ¿sí? Y me justifico. ¿Cuál es ese? Los invitados a la boda, ¿sí? El rey invita a una boda y uno dice, ah, no puedo porque compré un campo y me tengo que ocupar. No puedo porque tengo que enterrar a mis padres. Siempre hay un justificativo para no entrar a la boda, a la fiesta. Siempre hay un justificativo para no dejar esos $200.000. Y el tercer binario, que es el más completo, el más perfecto, que era el de la indiferencia, la libertad, ¿sí? La apertura a la voluntad de Dios. María, el hágase en mí tu voluntad, le proponen ser la madre del Señor y dice que se haga tu voluntad, el sí de María. O el sí de Abraham, ¿sí? Que le proponen sacrificar a su hijo y Abraham dice, lo sacrifico, a pesar de que estoy totalmente comprometido afectivamente con eso, pero internamente dice, me libero de eso. Es la indiferencia ignaciana, es la apertura, la libertad interior. ¿Se entiende? Entonces son las raíces bíblicas de estos tres binarios que Ignacio nos propone rezar. Nosotros vamos a rezar esos textos bíblicos para ver dónde está tu corazón. ¿Estás en el primero, en el segundo o en el tercero? Es un test, ¿sí? Ignacio quiere que verifiques tu corazón. ¿Seguís apegado a tus dinámicas viejas o los ejercicios te van regalando apertura y te van abriendo la novedad de Dios? Tampoco es para que pidas perdón y te condenes, sino que si te descubrís que estás en el primero o en el segundo, pedí la gracia de estar en el tercero, que es el más completo, el más evangélico, el de María, el de la indiferencia ignaciana. Bueno, seguimos adelante. El segundo gran ejercicio, aparte de las contemplaciones que te proponemos en este mes, la segunda gran meditación que tiene que ver con el discernimiento, que es nuestro tema de hoy, ¿sí? Es tres maneras de humildad. ¿Sí? Ahí lo vamos a llamar de distintas maneras, pero lo importante es que tú encuentres el espíritu de este mes, por dónde va la cosa, hacia dónde tenemos que ir. Tres maneras de humildad o tres grados del amor también son grados, ¿sí? Ignacio nos invita a estar totalmente entregados al amor de Dios, ¿sí? A veces estamos más agarrados y a veces estamos más entregados. Busca previamente a la elección la disposición interna. ¿Quieres saber cómo estás dispuesto tú internamente? Considerar atentamente dónde se está, el ejercitante dónde está, en el primer grado de amor o en el tercer grado de amor. Ojalá que estés en el tercero, que es el más completo, pero muy difícil de vivir. Que puedas descubrir la disposición afectiva ideal en vista a ese discernimiento, esa elección que los ejercicios te proponen. El ejercitante es llamado a descentrarse de sí mismo para ponerse en actitud de servicio y entrega.
es afectarse a la vera doctrina de Cristo, así lo dice Ignacio. Identificarse con Cristo para realizar su mejor seguimiento. Pero ojo que identificarse con Cristo es identificarse con Cristo que va a la cruz, que muere por amor. Entonces lo que vamos a pedir es, yo quiero eso también. ¿Duele? Sí, pero estoy dispuesto. Esa es la locura del amor, que te propone Ignacio en estas 3 maneras de humildad o 3 maneras de amor que él propone en los ejercicios. Y es así. Como verán, esto es más complejo. Yo te recomiendo volver a este video dentro de unos días. Cuando empieces a ver estos títulos, volvé a verlo en esta etapa del video, porque no vas a poder registrar todo esto junto. Este ejercicio propone 3 maneras de humildad. La primera es necesaria para la salud eterna. Es el sujeto que obedece a la ley de Dios y no quiere quebrar un mandamiento. Es lo mínimo que puede hacer por Dios. ¿Sí? Bueno, hago lo mínimo para no ser un hombre pecador y estar condenado, podríamos decir. El segundo, más perfecto, es la humildad que la primera, es más perfecto que la primera, perdón. Es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza. Aquí el sujeto se la juega más, es indiferente, ¿sí? A querer honor que deshonor. No está tan no le importa tanto tener vida larga que corta, ¿sí? Y no quiere caer ni siquiera en un pecado venial. Es el lenguaje que usa Ignacio. Este texto tú lo vas a tener ahí en las fichas que te damos durante este mes. La tercera es la humildad o el amor más perfecto, perfectísimo. Es a saber, cuando, incluyendo la primera y la segunda, quiero imitar y parecer más actualmente a Cristo. Quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riquezas. Elijo oprobios con Cristo lleno de ellos que honores. Y desear más de ser estimado por vano y loco, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Entonces este tercer grado de humildad es el perfectísimo, estoy dispuesto a que con tal de hacer la voluntad de Dios, viva pobreza, se me quite el honor, me critiquen, me humillen, que me digan que estoy loco, que me digan que soy un raro, con tal de seguir la propuesta de Cristo. Vieron que este tercer grado de amor es mucho más radical que el primero, que es soy cristiano cumpliendo lo necesario. No, aquí hay un magis, aquí hay una entrega total. Es más perfecto que el primero y que el segundo. Vamos a ver, esta primera manera de humildad es la necesaria para la salvación eterna. Es el reconocimiento y la aceptación de nuestra entidad criatural. ¿Sí? Que me abaje y humille cuanto en sí sea posible para que en todo obedezca la ley de Dios. Es el sujeto cristiano que, bueno, por obediencia hace lo mínimo para entrar al cielo, podríamos decir. Ese modo de humildad es necesario para que el hombre se salve. Es lo mínimo. Pero ustedes no están en lo mínimo, están llamados al magis, a lo máximo. Por eso tenemos que seguir esta segunda manera de humildad, que es más perfecta, pero no es la suficiente. La segunda es querer desapegarse de las cosas, ¿sí? Que no son graves, que no son sutiles, incluso sin importancia. Las pequeñas cosas que hacen que el sujeto vaya enredándose en una dinámica, que incluso que aunque tengan moralmente sean leves, ¿sí? Estoy dispuesto a ordenar todo, ¿sí? Es no perder la indiferencia ignaciana, se puede ir creando una paulatina desviación. En pendiente hacia abajo, no quiero caer en esa pendiente, ¿sí? Es más perfecta este segundo grado de humildad, pero el que queremos pedir a Dios que nos regale, no sé si nos animamos a pedirlo, pero lo vamos a tratar de pedir, es esta tercera manera de humildad, perfectísima.
que sea que lo que me mueve y arrastra es el deseo de identificación con Jesús. Es la adhesión afectiva y efectiva a Cristo. Es la disposición para amar, exponerse y abajarse hasta el final. Es una ofrenda de sí mismo. Bueno, algunos, por gracia de Dios, de repente van a tener el deseo de decir, estoy dispuesto a soportar, a hacer esto, a entregarme, a humillarme, a ridiculizarme con tal de estar unido a Cristo y seguir su voluntad. Es el tercer modo perfectísimo, ¿sí?, que leímos recién. ¿Vieron los grados? Hay 3 grados de amor. Nosotros vamos a pedir en estos ejercicios llegar al tercero. A veces nos da miedo pedir este tercero porque es pedir incluso injurias, oprobios, dolores con tal de parecerme a ese Cristo que fue a la cruz por la humanidad. Y este es el coloquio que te presentamos, que propone Ignacio. Siempre lo que está en cursiva son palabras de Ignacio. Así, para quien desea alcanzar este tercer grado de humildad, mucho aproveche hacer un coloquio, un diálogo, pidiendo a Dios, ¿sí?, le quiera elegir en esta tercer mayor y mejor humildad, para más le imitar y servir. Si igual a mayor servicio y alabanza fuere a la su divina majestad. Entonces, el coloquio es terminar pidiéndole a Dios que me quiera elegir en este tercer grado perfectísimo de humildad, si es que el Señor lo quiere, ¿sí? Entonces estamos dispuestos a morir por Cristo, a amar radicalmente al otro, ¿sí?, entregarme más perfectísimamente, ¿sí? Cuidado, algunas dificultades. No es un deber ser esto, es una petición. Cada uno va a expresar lo que tenga en su corazón, ¿sí? Es un disponerse, un trabajarse. No es que haya una ley que tengamos que ahora humillarnos, padecer y de forma dolorosa entrar en este tercer grado de humildad. Recordemos lo que dice el coloquio, pidiendo al Señor que nos quiera elegir en este tercer grado de humildad. De repente el Señor no nos pide y no pasa nada, ¿sí? Esto apunta a la elección, no a una perfección moral. No es que tengamos que cuanto mayor dolor, más mejor estamos. No, no. Que el corazón se disponga a todo, que toda tu persona esté para la elección. No es la exaltación del sufrimiento, ¿sí? Cuidado con esas dinámicas a veces masoquistas, autodestructoras, que no van por ahí. Esto estamos hablando de un sujeto que quiere amar hasta el extremo, amar radicalmente, de la forma más parecida a Cristo, pero no es ni perfección moral, ni sufrimiento, ni exaltación del dolor. Cuidado, que no estamos hablando de eso. Bíblicamente, ¿cuáles son las raíces de este ejercicio de 3 grados de humildad? Ustedes lo van a rezar también, ¿sí? Jesús resalta a la viuda pobre. ¿Se acuerdan que aquella que pone la moneda en la alcancía del templo ha echado lo que necesitaba? O sea, amó hasta con lo que no tenía. O Zaqueo, que después de haber encontrado a Jesús, dice, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y si en algo he defraudado, devolveré 4 veces más. Es el magis, es el tercer grado de amor, el más perfectísimo. O Pedro, que cuando iba en la barca oyó al Señor, se ciñó la túnica, pues no llevaba otra cosa y se lanzó al mar. O sea, es el amor desmesurado, es ese amor entregado, es el que más tiene que ver con el amor de Jesús, con el estilo de amar de Jesús. Entonces, Ignacio te propone que vayas viendo cómo está tu amor, cómo está tu humildad, cómo está tu elección. ¿Estás pronto para decirle sí al Señor? Bueno, entonces, y si no estamos pronto, lo pedimos y en algún momento vendrá, en ejercicios o fuera de ejercicios. Bueno, por aquí estamos. Estos son los 2 grandes ejercicios que te propongo entonces. 3 binarios y 3 grados de humildad. Te propongo entonces mirar
bien el material que te enviamos. Recordá que hay contemplaciones de la vida de Jesús, ¿sí? Jesús que va amando, que va sirviendo, que va conectando con la gente, y después te proponemos estas meditaciones para mirar tu propia elección, tu propio discernimiento. ¿Estás apegado? ¿Estás engañado? ¿Tu corazón está abierto a entregarte más o estás un poco agarrado a algunas cosas? ¿Estás en el primer modo de humildad o estás en el tercero? ¿Estás indiferente a esos $200.000 o estás agarrado engañándote a dinámicas viejas que no te ayudan a entregarte y amar al final? Bueno, cada uno va a ir viendo en su conciencia. Obviamente estos ejercicios apuntan a esa espiritualidad lúcida, coherente, honesta, de automirarse, examinarse y ver cuánto está amando. Ojalá el Señor nos regale la gracia de amar más, ¿sí? De liberarnos de esquemas internos, ¿sí? Que no nos construyen, que no nos hacen bien, y podamos amar como amó Cristo. Gracias a todos, buena oración para todos, ánimo con la disciplina, con la perseverancia, 4 ratos de oración por semana. Nos vemos en el próximo mes.